María Isabel Alba Dorado e Iván Castillo Martínez. ¿No? Vale, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso la oportunidad de participar con esta comunicación en este encuentro. Felicitarles por el éxito de este evento y felicitar también a las comunicaciones y a las ponencias precedentes, ¿no? Bueno, mi nombre es María Isabel Alba Dorado, soy doctora arquitecta, investigadora responsable del Grupo de Investigación PSJ, Laboratorio de Paisaje Industrial Andaluz. Y el proyecto, la comunicación que presento, lo que pretende es dar a conocer un proyecto de investigación que en la actualidad dirijo y coordino y que fue seleccionado el pasado mes de diciembre por la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía para su subvención como proyecto de investigación en materia de paisaje industrial, ¿no? Este proyecto de investigación lo que reclama fundamentalmente es una manera de entender y de proponer el paisaje industrial andaluz hacia una dirección por explorar que conlleve a una recuperación y a una puesta en valor del paisaje industrial, ¿no? Planteando esa significación del paisaje industrial en el territorio, ¿no? Digamos que a lo largo de la historia la industria ha ejercido un papel importantísimo en la construcción de nuevos paisajes y en la conformación de escenas culturales, ¿no? De hecho, muchos paisajes que hoy nos rodean tan solo es posible explicarlo a través de un pasado industrial, ¿no? Y quizás por ello, una aproximación al fenómeno de la industrialización a través del análisis del paisaje, digamos que no solo es posible, sino que además sería deseable porque esa aproximación ofrecería una visión integradora, ¿no? Que comprendería el conjunto de manifestaciones, de elementos muebles e inmuebles, fruto de un pasado industrial, pero sobre todo a una escala idónea para comprender la envergadura y la complejidad de estos fenómenos productivos, ¿no? Digamos que muchos de los paisajes industriales que nos rodeen poseen grandes valores culturales, ¿no? De hecho, han contribuido en nuestra construcción de la identidad, ¿no? Han marcado nuestras señas, nuestra forma de trabajo, nuestra vida, que con el tiempo han quedado grabadas en el paisaje y en la memoria, ¿no? De ahí la necesidad de un estudio de estos paisajes que vaya más allá de su consideración perceptual, ¿no? Que vaya más allá y los considere como paisajes culturales. Sin duda en esto va a radicar la oportunidad y el interés de este proyecto de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación que tiene como objetivo establecer los parámetros desde lo que poder entender estos paisajes, pero también estudiar el modo de intervención en ellos encaminado a la integración de estos paisajes en el paisaje cultural contemporáneo. Digamos que como objetivo se va a plantear dentro de este proyecto de investigación definir una metodología de trabajo a seguir, no solo en la identificación, interpretación o estudio de estos paisajes, sino también en la intervención de estos, que contemple su recuperación, su rehabilitación, pero también su integración en el paisaje cultural contemporáneo, pero en un ámbito más global que el meramente urbanístico o arquitectónico, ¿no? Como metodología de trabajo, pues lo que planteamos es el estudio de una serie de enclaves industriales, de explotaciones en desuso dentro de nuestra geografía andaluza. El hecho de que esta investigación además se inicie con el estudio de determinado enclave de extracción mineral se debe a la proximidad de estas actividades con el territorio, ¿no? Por su consideración como paisajes con un alto grado de entropización o en lo que se ha producido en mayor medida una alteración de su superficie o se ha modificado en mayor medida su orografía. De tal manera que se realiza una selección de estos enclaves en base a la diversidad de localización geográfica, tipo de explotación, características del mineral extraído, posibilidades de investigación. De modo que el estudio de estos enclaves seleccionados sea el pretexto para luego más tarde pronunciarnos a un nivel conceptual acerca de temas o consideraciones que nos interesan en relación con el estudio, con la interpretación,
con la intervención, con la integración de estos paisajes en el paisaje contemporáneo, ¿no? Sin embargo, la complejidad o la excesiva complejidad de estos paisajes, digamos que exige para una total comprensión de ellos, aproximarnos a ellos a través de diversos frentes, ¿no? A través de diversas estrategias de aproximación que nos lleven a entenderlo y a formar parte de ello, ¿no? Para poder así aprenderlo en su entera corporidad, ¿no? Digamos que en una primera fase del estudio se propone una aproximación a estos paisajes de la industria desde una percepción más objetiva, es decir, a través del conocimiento que nos proporciona la ecología, la geología, la historia, pero para más tarde acercarnos a esto desde una visión muchísimo más amplia, es decir, independiente de aquella que nos ofrece la ciencia más clásica, con el objeto de poder verlo de una visión muchísimo más amplia, a través de una mirada despojada de ideas preconcebidas y con una cierta predisposición también a la experimentación, ¿no? Como modo de establecer un diálogo con el territorio, como modo de poder y de llevar a cabo esa traducción de estos paisajes. En este sentido, como primera estrategia de aproximación a estos paisajes de la industria, proponemos la mirada, ¿no? Para ello se precisa sin duda de una mirada que sea capaz de leer estos paisajes, de ver más y de forma diferente, de modo que nos lleve a alcanzar nuevas cotas de percepción a partir de las cuales registrar estos territorios de la industria, pero de un modo diferente del que hasta el momento se ha hecho. Pues se puede tener un conocimiento muy distinto a la realidad simplemente por observarla desde otro punto de vista, ¿no? Como hiciera la protagonista de La doble vida de Verónica. O más aún, no solo por observarlo de otro punto de vista, ¿no? Sino por observarlo con el resto de los sentidos. En este sentido se precisa de una mirada que encuentre ese momento, ese tiempo de seducción, ¿no? Que nos lleve a demorarnos en contemplar el mundo que nos rodea para en esa precisión, en esa lentitud de la mirada, poder observar estos territorios de la industria a través de una observación minuciosa, atenta, pero que contemple una nueva sensibilidad y sobre todo una manera de mirar profunda, ¿no? Como segunda estrategia de aproximación a estos paisajes, también proponemos acercarnos a ellos a través de su recorrido, ¿no? Entendiendo el viaje, el recorrido, no solo como una manera de aproximación o de acercamiento a estos paisajes, sino también de interpretación, ¿no? Bueno, proponemos el trazado de distintos itinerarios subjetivos que nos lleven a recorrer estos paisajes de múltiples maneras, ¿no? Dejándonos perder por ellos a través de una deriva que posibilite una nueva mirada, pero sobre todo yo diría que una forma apasionada también de mirar, ¿no? Que nos lleva a desvelar pues aquello que configura la esencia también de estos paisajes. Sin embargo, para llegar a una total comprensión de estos paisajes, digamos que no solo basta con recorrerlos, ¿no? Sino que es necesario que además ese reconocimiento se haga de una forma continua y repetitiva, ¿no? Que se realiza a través de continua ida y venida al territorio. En ese sentido nos acercamos a la tercera aproximación de la mano de Abbas Kiarostami. Resulta además especialmente significativa esa lectura del paisaje que atraviesa toda su obra cinematográfica. En ella no solo observamos cómo sus personajes habitan el paisaje, sino que lo interpretan a partir de múltiples recorridos hacia el territorio, ¿no? Venía a la memoria estos recorridos que el protagonista de la película El viento nos llevará realiza cada vez que recibe una llamada por teléfono, ¿no? Lo que le llevará continuamente a describir o a realizar esos viajes de ida y vuelta al territorio, a continuamente ascender y descender por esa habitual y zigzagueante colina kiarostamiana, con el objetivo simplemente de encontrar un lugar con mayor cobertura, ¿no? De un modo similar proponemos nosotros recorrer estos paisajes de la industria, es decir, a través de continua ida y venida al territorio, a través de sucesivas aproximaciones que nos lleven a desvelar esas dimensiones de estos paisajes, ¿no? Que nos lleven a aproximarnos a través de sucesivas aproximaciones que hagan que también la subjetividad adquiera ese valor de aproximación, ¿no? Que nos lleve a percibir también estos territorios a través de nuestros intereses, obsesiones personales, inquietudes. De un modo similar que estos personajes lo realizan en el cine de Abbas Kiarostami. Como cuarta aproximación proponemos acercarnos a estos paisajes de la industria a través del azar, ¿no? Desde lo no intencional, ¿no? De modo que nos lleva a registrar estos paisajes de un modo similar a que los personajes de esta película, Stalker, se introducen en este espacio industrial que ellos llaman la zona, ¿no? A través de un recorrido guiado por el azar, ¿no? Por ese recorrido, ese itinerario que va trazando el lanzamiento sucesivo por parte de los protagonistas de esa tuerca atada a un lazo, ¿no? Y que nos llevará a descubrir pues nuevos o insospechados matices de estos paisajes industriales.
En definitiva, lo que se propone es una aproximación a estos paisajes, pero que también contemple la intuición, la imaginación, la incertidumbre, el equívoco, ¿no? Y por último, proponemos como estrategia de aproximación hacerlo también a través de una multiplicidad de disciplinas, es decir, a través de una interdisciplinaridad. O quizá mejor, a través de la disolución de los límites de las disciplinas clásicas o categorías clásicas ligadas al estudio del paisaje, ¿no? Con el objeto de obtener diversos puntos de vista que nos lleven un poco a entender la diversidad y la complejidad y la extensión de estos paisajes de la industria, ¿no? De este modo nos proponemos, casi como los ángeles, ¿no?, los habitantes por excelencia de la ciudad de Berlín, de Wim Wenders, adoptar esa posición fronteriza, ¿no?, que nos sitúe próxima a otras materias, a otras disciplinas, con la que poder enlazar, establecer distintos diálogos, que nos lleva a trabajar con múltiples registros, no solo desde el campo de la arquitectura, sino también de la filosofía, de la estética, de la geología, de la ciencia, de las artes, ¿no? Sin duda todo ello nos llevará a hablar de estos paisajes de múltiples maneras. Nos llevará a dibujar una cartografía imaginaria, digamos que abierta a múltiples lecturas, en la que entra a formar parte muchos paisajes, ¿no? En la que entra a formar parte pues paisajes entrópicos, paisajes como diría Robert Smithson, paisajes que crecen hasta la ruina conforme son erigidos, pero también paisajes precarios, paisajes de lo residual, paisajes en los que su aparente calma no enmascara un estado de energía o de percepción latente, paisajes que ejercen nosotros un alto grado de seducción, pero también paisajes antropizados, paisajes de la desocupación, paisajes vacíos, ausentes, del silencio, paisajes de la memoria, paisajes de grado cero, paisajes dialécticos, y al mismo tiempo paisajes abandonados, obsoletos, destruidos, degradados, verdadero terreno vasco, en palabras de Ignacio Solá Morales, pero sobre todo, y ahora más que nunca, yo diría que paisajes invisibles, o no visibles para algunas miradas, ¿no? Paisajes que pasan desapercibidos y a los que se le ha prestado escasa atención, lo que hace que nos encontremos con un patrimonio frágil en evolución, con unos paisajes culturales que registran un estado de urgencia ante un proceso de desmantelamiento, de degradación o de abandono, ¿no? Hoy nos enfrentamos a la tarea de integrar todos estos paisajes generados por la decadencia industrial en el paisaje cultural contemporáneo. Una labor esta que casi debe hacer suya la idea de vincular paisaje, memoria e industria en un ámbito de estudio en el que sin duda el paisaje industrial se va a revelar como un nuevo territorio para la investigación, ¿no? Para ello se precisa sin duda de una mirada integradora, que sea capaz de explicar la complejidad de estos paisajes industriales, que sea capaz de reconocer sus valores históricos, culturales, estéticos, que sea capaz de desvelar todas esas cualidades que le hacen poseedor a estos paisajes de una identidad propia como paisaje cultural. Pero sobre todo se precisa de una mirada que sea capaz de hacer frente a los numerosos retos que estos paisajes, a diferencia de otros, ofrecen en cuanto a su reincorporación como paisajes aceptados, ¿no? En definitiva, lo que se reclama casi es un reposicionamiento, diría, ¿no? Un reposicionamiento en la manera de mirar. Algo que, sin embargo, y por el momento no se ha producido. Y es que quizá haya que hacer como John Cage, ¿no? Y dejar de ser sordo y ciego al mundo que nos rodea. Cage, quien colaboró, John Cage, ¿no?, quien colaboró en numerosas ocasiones con el coreógrafo y bailarín Merce Cunningham, solía en muchas de sus intervenciones, pues como acompañamiento a la danza de Merce Cunningham, leer una serie de relatos como acompañamiento a esa danza, ¿no?, y que luego entre bastidores solía comentar con los bailarines, ¿no? Permitirme, en mi caso, la libertad que yo misma me he concedido de traer a esta sala a mis propios bailarines, tomado prestado de la hermosa representación que el director de cine Per Selenka realiza de la obra de los hermanos Karamazov, ¿no?, de Dostoyevsky. Yo diría que ahora me corresponde a mí, al igual que haría Cage, a invitaros a intensificar vuestra capacidad perceptiva, a invitaros a una nueva forma de ver, de sentir o de experimentar estos paisajes de la industria. Pues sin duda, yo diría que son todavía muchos los oídos que permanecen sordos, son muchos los ojos que permanecen cegados, bloqueados por la complejidad de estos paisajes o por la radicalidad y la belleza de que ellos contienen, ¿no? Sin duda, imposibilitados para ver la belleza de estos territorios contenida en lo sobrio, en lo funcional, en ese paisajismo inconsciente que nos ha legado la industria, ¿no? Una ceguera esta que esperamos que con el tiempo desaparezca por una mirada que retorne al lugar y que potencie ese valor cultural que sin duda estos paisajes poseen. Pues como ya vaticinó Robert Smithson, las huellas de lo industrial acabarán siendo apreciadas por la mirada que al cabo del tiempo retorna al lugar, igual que lo fueron los molinos en la pintura del 17
y la ruina de castillo y abadía en el romanticismo. Nada más y muchísimas gracias por vuestra compañía y atención.